Chicos y chicas, bienvenidos a otro podcast más de Dreaming Spanish, un podcast semanal para estudiantes de español. Y aquí tenemos diferentes tipos de temas para que tú puedas seguirnos. En este podcast vamos a hablar de una forma más simple y a un ritmo un poco más lento. Pero si tú necesitas contenido un poco más avanzado o más fácil, visita nuestra web dreamingspanish.com para disfrutar de miles de horas de contenido y de muchos niveles para que tú puedas aprender a tu ritmo y al nivel en el que estás. Yo soy Andrea la Mexicana. Y yo soy Alma. Y el día de hoy, nosotras dos, ¿de qué vamos a hablar, Alma? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien, Andrea, y hoy vamos a hablar de la vida ideal, la vida soñada de los mexicanos y de los españoles. ¿Cuáles son las aspiraciones, los sueños de los mexicanos y los españoles? ¿Son similares o son diferentes? Vamos a ver qué podemos encontrar en este episodio de hoy. Híjole, creo que vamos a aprender mucho y bueno, creo que tú conoces más a la cultura mexicana, yo conozco a la cultura española, pero a veces tenemos estereotipos y no sé si esto va a influir en este tema también. Vamos a ver. Sí. Bueno, Andrea, cuéntame, así en resumidas cuentas, ¿cómo es la vida ideal de un mexicano? ¿Cuál es el sueño de un mexicano? Híjole, creo que tenemos dos grupos de personas en México. Los que quieren estar en México, los que le echan todas las ganas, hacen lo imposible para poder tener un buen trabajo, un buen salario y sacar adelante a su familia. También tenemos otro grupo de personas que tiene el famosísimo sueño americano. ¿Has escuchado sobre este sueño americano? Claro, el sueño americano, bueno, creo que lo conocemos todos muy bien porque es algo que nos ha llegado a través de la cultura popular, ¿no? El sueño de, no sé, tener éxito, hacer algo grande, bueno, triunfar, ¿no? Así es, sí. Y muchos mexicanos, ya no tanto en el presente, pero muchos mexicanos aún tienen este sueño de salir del país a viajar a Estados Unidos legal o ilegalmente para tener una mejor calidad de vida y proporcionarles el dinero necesario a su familia para poder prosperar en la cultura mexicana en México. Y bueno, esto es un sueño que muchas personas todavía tienen. En el pasado todavía más, pero ahora hay gente que, bueno, quiere salir adelante en México, quiere tener un trabajo digno y así más o menos es el sueño mexicano. Para ustedes es diferente. Supongo que los españoles no tienen tanto el sueño americano como los mexicanos. No, yo creo que no. Creo que en España, por lo general, no hay ese sueño de emigrar para conseguir algo mejor, para conseguir un futuro mejor. Por lo general, no se ve la emigración como algo súper deseable. Creo que a la gente le gustaría más quedarse en España. Y la gente no suele soñar con emigrar a Estados Unidos o a cualquier otro país. Por lo general, a la gente le gustaría quedarse aquí en España. Pero creo que hay un fenómeno bastante común y es algo que llamamos una fuga de cerebros. Y eso es bastante común en países como España. Y quiere decir que las personas con un nivel de formación alto, personas que están bien educadas en su campo, a veces deciden salir a otros países donde pueden conseguir trabajos que realmente les van a dar una mayor
remuneración, que van a estar mejor pagados. Entonces, creo que es algo que la gente no desea, no sueñan con eso, pero creo que algunas personas se dan cuenta de que para realmente ganar un buen dinero y explotar o aprovechar esos estudios que se han hecho, muchas veces es necesario salir de España, porque España es un país que tiene unos salarios por lo general bastante bajos, Wow. ¿no? Lo que puede ganar un médico en España es bastante inferior a lo que puede ganar un médico, por ejemplo, en Estados Unidos. Wow, sí, eso es verdad. Ujú. O cualquier profesional bueno, cualquier tema relacionado con la tecnología. Creo que hay otros países donde esos trabajos están mejor pagados. Lo que pasa es que España es un país bastante barato, entonces mucha gente prefiere quedarse aquí, aunque los salarios sean más bajos, porque al final el coste de la vida es más bien bajo Ujú. en la mayor parte de España, excepto en ciudades más grandes como Madrid o Barcelona. Sí. Pero sí, creo que por lo general la gente no sueña con irse, la gente prefiere quedarse en España. Qué interesante. Qué bonito, ¿no? Que no tengan, bueno, sí hay esa necesidad, pero ustedes tienen la oportunidad de, con el salario que puedan ganar, tener una buena vida. Y en cambio, Ujú, muchas veces en México, no tanto, no tanto. Sí puedes tener una buena vida, pero necesitas ganar más dinero para tener una mejor vida, claro. Y como bien dices, también en México hay muchos chicos, chavos, adolescentes que prefieren viajar a otros países, terminan su carrera y se dan cuenta de que no les pagan lo suficiente y que en otros países pueden ganar mucho más y tener una mejor vida. Pero claro, por ejemplo, yo que estoy en Canadá, se tiene una vida increíble en Canadá, pero el coste de la vida, el costo de lo que tienes que pagar es un poco más alto de lo que yo pagaría en México normalmente. ujú. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la mentalidad de los mexicanos en torno al emprendimiento, a empezar un negocio, a crear una empresa? ¿Piensas que hay muchos mexicanos que quieren emprender, que quieren tener su propio negocio en México o fuera de México? ¿Crees que hay ese deseo de crear nuevas empresas? Sí, creo que el deseo sí lo hay. De nuevo, hay personas que no tienen ese deseo, pero hay muchas personas que tienen el deseo de emprender. Sobre todo la generación de ahora tiene esa garra, esa necesidad o ese deseo de querer tener su propia empresa, ser su propio jefe. Creo que ahora se ve un poco más. Lamentablemente es a veces muy difícil, puesto que hay inseguridad. Te lo digo porque mi madre, mi familia, emprendió un restaurante hace 6, 7 años y está increíble, el proceso es maravilloso, yo lo amé, pero lo que sí, uno se queda con esa sensación de inseguridad porque nos pasó varias veces que fueron a asaltar a nuestro restaurante y bueno, hay veces que ya te amenazan también, ¿no? Porque les tienes que dar a estas personas un dinero cada mes para que ellos no te vayan a molestar, no te vayan a robar. Y es preocupante, pero aún así, si no hablamos de restaurantes o de comercio, hay mucha gente que quiere emprender en línea, que está buscando oportunidades o está emprendiendo de alguna otra manera. Y también quiero mencionar que hay el otro grupo de personas que sí, que trabaja y todo. Tenemos un grupo de personas que se llaman los ninis. No sé si has escuchado esta expresión o esta palabra.
Sí, también la usamos aquí en ¿Sí? España. Ay, Sí. bueno, en México me molesta un poco, pero hay muchos chicos, chavos, ya casi de 30 y tantos también, que están a gusto, tranquilos en sus casas, sin hacer nada, rascándose la panza, el estómago, porque el gobierno, ahora el fabuloso gobierno en México, da un apoyo a los estudiantes. Y muchas personas están mintiendo, muchos chicos mienten diciendo que están estudiando y entonces el gobierno les da una cierta cantidad cada mes y ellos viven de eso. Y para ellos es fácil no salir a trabajar, no hacer nada y que el gobierno le esté dando el dinero a esa persona cada mes. Es horrible. Para mí es como, bueno, cada quien su vida, cada quien si quiere emprender o no, trabajar o no, pero si es un poco conformista, no quieren salir adelante. No sé cómo ves tú esto o si en España sucede. Bueno, sí, en España hay jóvenes que no estudian ni tampoco trabajan. Es un poco complicado. El mundo laboral en España es complicado Ujú. porque los jóvenes normalmente tienen trabajos bastante precarios, bastante malos, mal pagados y muchos creo que se desaniman y dicen, bueno, pues yo no quiero trabajar o esto es demasiado duro. Y sí, entonces no hay una mentalidad de como de superación y de Ujú, decir, bueno, tengo que pasar por aquí y ujú. luego voy a ganar experiencia y luego voy a llegar más allá gracias a mi experiencia. ¿No? Eso no existe en España. Es verdad que la gente no tiene esa mentalidad de crecer y de ascender, em, pero en parte porque el mercado laboral tampoco lo permite mucho. El mercado Wow. laboral en España es bastante rígido Ujú. y yo creo que eso tiene mucho que ver con las leyes mm, y con las regulaciones que hay en torno al trabajo, pero eso hace que hay personas con trabajos muy, muy, muy seguros, que es muy difícil perder el trabajo, pero Ujú. luego el resto de personas tienen trabajos muy, muy, muy inseguros y Claro, precarios. Es como claro. hay un contraste muy grande y por lo general los jóvenes están bastante desanimados. También creo que otra de las causas, y esta es bastante importante, es que para iniciar un negocio en España hay muchas trabas, muchos Claro. obstáculos, Ujú, muchos problemas, ujú. porque España es un país donde para iniciar una empresa, para empezar, tienes que pagar ya muchos impuestos, incluso cuando tú no tienes beneficios, ¿no? Tienes que pagar muchos impuestos en la seguridad social, en fin, es muy, muy, muy difícil crecer si tienes una empresa. Sobre todo es difícil empezar. Entonces la gente se suele desanimar Mm, porque incluso las personas que ganan muy poco tienen sí. que pagar muchos impuestos. Wow. Entonces la gente no suele querer arriesgarse y Claro. meterse en este tipo de proyecto porque suele ser muy duro. No hay facilidades para eso. Y al final la gente hace cosas, pero muchas veces son trabajos que llamamos en negro. Quiere decir Ujú. que no están registrados, no pagan impuestos, es todo con dinero en la mano, ¿no? Claro. Dinero negro, no se pagan impuestos, no te dan una factura. Y, y sí, entonces es muy complicado realmente tener un negocio en España. Y entonces la gente
no quiere meterse en este tipo de problemas. Y al final lo que pasa es que España es un país con pocas empresas un poco malas, con condiciones un poco malas, salarios bajos, no sé, no hay cultura de empresa y es muy difícil aprender. Creo que cuando trabajas, la experiencia es muy buena si trabajas con gente, sobre todo la gente que es superior a ti, que sabe mucho, ¿no? Gente de la que aprendes mucho. Si el empresario es muy bueno y tú puedes aprender de él, entonces la experiencia es muy valiosa. Pero Claro. si vas a trabajar en una empresa donde el empresario es malo, tiene prácticas malas, a mí me ha pasado también estar en una empresa donde me han pedido que mienta a los clientes y cosas así, ¿no? Cosas Wow. muy locas. Entonces no estás aprendiendo mucho de ahí. Tienes, bueno, una experiencia, pero creo que una experiencia es realmente buena cuando trabajas para gente que realmente te está enseñando y entonces creo que eso es lo difícil aquí en España, es difícil encontrar a esa gente que realmente te enseñe y puedas aprender y avanzar. Wow, qué loco. Y ahorita que mencionas que las personas que tienen ingresos menores, más bajos, tienen que pagar impuestos, sí o sí, y son Sí. impuestos altos. Ujú. Wow, Sí, sí, qué sí. interesante. En México, creo que también ese es un problema porque estos ninis o estas personas que tienen un salario más bajo no tienen que declarar impuestos. Hay un tope. Si te pasas más de 15,000 pesos mensuales, empiezas a pagar impuestos, tienes que Ujú. declarar. Pero antes de esos 15,000 no tienes que declarar ante Hacienda lo que estás ganando. Y es un poco loco porque esos mismos ninis o personas que tienen un salario bajo se conforman con eso y así dicen, bueno, no me preocupo para, Ujú. para pagar impuestos, no me preocupo en Hacienda, en todo eso. Y sí, es diferente, pero interesante la comparación con España. Sí, 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 claro. Lo que pasa con las ayudas es que, bueno, es verdad que una ayuda puntual puede ser necesaria y beneficiosa, pero Claro, también puede pasar que si tú das una ayuda continua a una sí, persona, esa persona va a decir, bueno, ¿para qué voy a trabajar? Porque, exacto. no sé, si yo recibo, no sé, $500, pero si trabajo voy a ganar 600, Sí, entonces solamente estoy trabajando por $100, porque ya exacto, estos 500 ya los tengo, ¿no? Es como exacto. la diferencia entre trabajar y no trabajar es Ujú. solo $100. Y entonces eso desanima también a la gente que podría estar trabajando. Sí, es muy complicado, porque yo creo que por lo general a la gente le gustaría trabajar y creo que el trabajo es algo muy satisfactorio, te da una sensación de autonomía, de Claro. independencia, pero si los trabajos son muy malos y tú no puedes crear tu propio trabajo a través Ujú. del emprendimiento, a través de crear tu propia empresa, entonces te ves como un poco maniatado, como no tienes posibilidades, no tienes a dónde ir, ¿no? Sí, Em, entonces, sí, es complicado. Y, y aquí lo que pasa en España es que la gente, el sueño realmente español, antes hablábamos del sueño americano, y hay ujú. personas que dicen que el sueño español es ser funcionario. ¿Tú sabes lo que es un funcionario? No sé si usáis esa palabra también en México. Sí la usamos, pero no sé si de una forma diferente. Dinos qué Sí, es. pues un funcionario es una persona que trabaja para el Estado. Ujú, ujú. Y entonces, en vez de trabajar para una empresa privada, para un negocio privado, trabajan para el Estado. Y en Correcto. España
hay muchísimos funcionarios. Wow. Es un país con muchos funcionarios y los funcionarios tienen normalmente condiciones de trabajo muy buenas. Ujú. Son trabajos de los que no te pueden echar, no te Uf, despiden, no tienes claro. mucho control, no tienes un jefe que te controle y tienes muchas vacaciones, un salario que puede ser suficiente, ¿no? No Mm, súper alto, por lo general no súper alto, pero un salario mediano. Y es un poco la aspiración de muchos, muchos españoles es ser funcionario. Y para wow. ser funcionario tienes que hacer unos exámenes, depende del tipo de funcionario que vayas a ser, porque en España los profesores y los maestros son funcionarios, por ejemplo. Las personas que trabajan en correos, en la oficina de correos, Ujú, para las cartas, son funcionarios. Entonces, ujú. hay diferentes tipos de exámenes dependiendo del trabajo, pero son todos exámenes que se llaman exámenes de oposición. Y si pasas el examen y tienes una nota muy alta, entonces tienes ya el trabajo para toda la vida. Tienes un Wow. trabajo fácil, un trabajo por lo general que no va a cambiar, no vas a ascender y no vas a descender, vas a quedarte en ese trabajo toda tu vida. Y hay muchísima gente en España que sueña con la vida de funcionario, muchas vacaciones, muchos puentes, muchos días libres, trabajar muy poco y una vida muy, muy relajada. Y esa es la aspiración de mucha gente aquí. Qué interesante, qué bueno y bueno, claro que se escucha como un buen trabajo, vacaciones, buen salario, no tienes que hacer muchas cosas, se escucha Ujú. bien, se escucha bien. Claro, claro. El problema es que, bueno, al final los funcionarios se pagan con el dinero público, entonces Claro, las empresas tienen que pagar muchos impuestos para sí. que, bueno, al final se puedan pagar a los funcionarios también, ¿no? Entonces, es un poco, desequilibra un poco la balanza. Ujú. Entonces, bueno, es así. La gente que trabaja en las empresas privadas normalmente no tiene tantas vacaciones, no tiene tan buenas condiciones, ¿no? Entonces, Claro. en fin, es un poco complicado ese tema. Sí, y es lo que muchos españoles desean. Y de hecho, en mi caso, Ujú. mi familia, en mi familia hay muchísimos funcionarios, muchísimos. Sí, sí, Wow. sí. Entonces es difícil para una persona ver un camino alternativo, ver otra ruta, porque toda Claro. tu referencia es, bueno, pero es que ellos para vivir bien han tenido que ser funcionarios. No hay Uf. otra forma, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero yo me convencí y dije, no, 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 porque yo no quiero ser funcionaria y me fui Wow. por otro camino. Y aquí estás. Y aquí estoy, sí, pero es curioso. Entonces, ¿en México no hay algo similar? No, claro que sí. Por supuesto, tenemos muchos funcionarios también pagados con los impuestos de los mexicanos y a veces para mí y para muchos mexicanos es triste, es abrumador, es estresante ver cómo hay tantos funcionarios que muchas veces no se necesitan tantas personas para un cargo como es estando en la presidencia, los políticos. Em, es son muchísimas personas para un tipo de cargo, pudieran rebajar esta cantidad de personas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Nada. Sí, es un poco triste. Mi pregunta para ti es, ok, tu familia, muchos de ellos están en esos trabajos. ¿Esto se puede traspasar a los hijos? No, Generación en generación, no. Ok, no, no, no. Esos son cargos que, bueno, para acceder a ellos tienes que hacer esos exámenes y no importa
si tu padre o tu madre son funcionarios, no es algo, no es como en la política. Los Claro, políticos no son exactamente funcionarios. claro. Em, sí, no es como en la política, pero bueno, sí que hay muchísimos funcionarios. Y lo que tú dices, bueno, creo que a la gente, a los españoles, les gusta mucho quejarse de lo mal que lo hacen los funcionarios cuando vas a hacer como un trámite, cuando Sí, madre tienes mía. algo de papeleo, de Ujú, documentos que tramitar. ujú. Y normalmente los funcionarios, como tienen un trabajo muy seguro y no los van a Sí, despedir, pues no tienen que tratarte bien, no tienen que preocuparse por ti. Es ujú. como, es un trabajo sin consecuencias y entonces muchas veces no son de mucha ayuda. Puede ser bastante frustrante. Bueno, para mí es súper interesante este tema. Creo que eso sí, en México también estas personas no nos tratan tan bien y les da igual. Y si tenemos que esperar ahí media hora, una hora para que nos atiendan, bueno, así es esta situación también para nosotros. Ahora, bueno, me has dicho cómo es el sueño o una vida buena para un español. En México creo que nosotros somos en, en su mayoría muy sencillos en cuanto a ideales o cosas que queremos. El mexicano promedio lo que busca en su vida es tener una buena casa, una familia, hijos, un trabajo seguro, un sueldo que les pueda dar dinero suficiente para salir los fines de semana con la familia y tener tiempo con la familia. Pero creo que entre las metas del mexicano está tener su casa, tener su coche, su familia y un buen trabajo. ¿Esto lo relacionas también con España? Algo similar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final el deseo realmente es ese, es el poder tener tu casa, vivir con sencillez, Ujú. perdón. Sí, la gente realmente no tiene grandísimas aspiraciones. Yo creo que la mayoría de la gente tiene aspiraciones bastante sencillas Ujú. y... y creo que a la gran mayoría de la gente le gustaría poder trabajar y poder, sí, ganarse el pan de forma honesta. Sí, Por lo general yo creo que eso es así. Creo que hay una parte pequeña de la población que quiere más, que sí. aspira a más y que tiene, no sé, a lo mejor mayores ambiciones, Ujú. pero creo que por lo general esas personas no están quizá muy apegadas a España y sí saben que quizá tienen que irse más lejos para poder triunfar y para, pues sí, poder tener éxito en lo que quieren hacer. Entonces, sí, yo creo que por lo general la gente suele ser bastante sencilla en sus aspiraciones y luego pues eso, hay ese pequeño grupo de gente que quiere más. Creo que a la vista está, por ejemplo, cuando pensamos en los atletas de élite, los deportistas de élite, deportistas que pueden ser, no sé, tenistas o futbolistas, pues yo creo que son personas que tienen como esa ambición, ¿no? de ir más allá, de conseguir más y creo que eso pues salen de cualquier país, ¿no? En cualquier país hay grandes deportistas, grandes empresarios, grandes artistas, ¿no? Sí. Que, bueno, pero creo que eso no representa tanto las aspiraciones de la mayoría. Creo que para la mayoría las aspiraciones son vivir cómodamente, Exacto. pasar tiempo con la familia Ujú. y sí, poder afrontar los gastos del día a día sí, con facilidad y no estar luchando para llegar a fin de mes. Exactamente. Y yo tengo una pregunta. Cuando se trata de viajar, ¿los españoles desean viajar a otros países, a otros continentes o no?
Pues viajar como visitar Ujú. otros países y conocer otras culturas. Sí. Yo creo que sí, que a la gente en España le gusta ir de vacaciones y sí, viajar, pero sinceramente, después de haber vivido en el Reino Unido, siento que los británicos viajan mucho más que los españoles. Y creo que eso puede tener que ver, y esto es una suposición mía, puede estar relacionado con el hecho de que en el Reino Unido, por lo general, el clima es muy malo Mm, y la gente quiere salir y sí. quiere ir a sitios como cálidos y exóticos. Y pienso que España es un país de mucho sol, muy agradable, y la Ujú. gente no tiene esa necesidad de cada vacación, cada periodo de vacaciones, o cada puente, cada vez que tienes un poco de tiempo libre, salir. Creo que mucha gente está muy contenta pasando el tiempo aquí y creo que tiene que ver con eso, con la calidad de vida que hay aquí. Por supuesto, creo que tienes toda la razón, el clima afecta. Por Ujú. mi parte, yo cuando hace frío en Canadá, prefiero irme a México o a otro país porque está gacho, está feo vivir el frío también. Y Sí, bueno, ok, se hace largo. sí, sí, claro, claro. Y bueno, última pregunta que tengo para ti. Si los españoles quisieran vivir en otro país, ¿a dónde se irían? ¿Cuál sería el primer destino o segundo destino? Pues mira, yo creo que muchos jóvenes españoles han ido a vivir al Reino Unido, Wow. sobre todo porque el inglés es un idioma que se estudia en España. Sí. Entonces, muchos jóvenes, sobre todo de mi generación, yo soy millennial, cuando terminé la universidad había muy poco trabajo en España Ujú. y muchos nos fuimos a Londres o a cualquier otra ciudad del Reino Unido porque allí había más trabajo y ya sabíamos el idioma, ¿no? Sabíamos Wow. un poquito el idioma. Sí. Ahora la gente también se va a Irlanda, a Dublín. Me llamó la atención cuando estuve en Dublín la cantidad de españoles que hay, muchísimos españoles Wow. en Dublín. Y en menor medida yo creo que también se van a Alemania, a otros países de Europa. Em, el Reino Unido antes era parte de la Unión Europea, Ujú, ahora no lo es, ujú. entonces imagino que será un poco más complicado Claro. emigrar allí, para un español, pero por lo general esos son los sitios. Yo creo que no hay tanta gente que tenga aspiraciones de ir a Estados Unidos, sobre todo porque es más complicado todo Wow. el tema de visados, Ujú, ujú. etcétera. Y luego es mucho más caro, Sí. el tema de la sanidad, todo eso es más costoso. Entonces yo creo que es algo que la gente que se va a Estados Unidos desde España, yo diría que se van porque realmente tienen una oferta de trabajo, unas posibilidades muy, muy buenas, ¿no? Em, porque realmente piensan que van a tener unas condiciones laborales que van a hacer que valga la pena Ujú. eh, ir allí y con los costes que eso conlleva. Está buenísimo. No sabía, nunca Mm, imaginaría que la mayoría se iría de ese lado del mundo, ¿no? No vienen tanto para sí. acá. No, 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 es mucho más complicado. Además que, bueno, simplemente también está mucho más lejos Sí, para llegar a Estados Unidos, ¿no? sí. Entonces, la gente pues suele quedarse en Europa porque Europa no tienes tantos impedimentos, no necesitas visados, los vuelos son muy baratos dentro de Europa, hay muchas aerolíneas de bajo coste, Ujú. entonces hay muchas conexiones dentro de Europa y yo conozco a gente que está en muchos países diferentes dentro de Europa. Wow, no me lo había imaginado, pero ahora que lo dices, sabes que en todo el tiempo que he estado en Canadá, solamente he conocido a una mujer española. Sí, Sí, claro, porque tú estás en Vancouver. claro, en Canadá y
Sí, solamente a una persona de España he conocido. Muy bien, Andrea. Pues ahora que ya nos acercamos al final del episodio, ¿dónde nos puede encontrar este público que se ha quedado con nosotros con nosotras hasta el final de este episodio? ¿Dónde pueden ir para tener más contenido como este? Pues les recomiendo que vayan y visiten la web de dreamingspanish.com. Van a encontrar ahí mucho más contenido, muchísimas horas de reproducción para escuchar input comprensible, que creo que esa es una de las mejores formas de aprender un idioma. ¿No es así, Alma? Exactamente. Allí hay contenido para todo el mundo, para todos los gustos. Hemos creado vídeos de todo tipo de temas, de muchos formatos. Tenemos, un montón de juegos donde jugamos todos. Tenemos recetas de cocina, un montón de reportajes sobre Buenos Aires, sobre México, de todo. Tenemos de todo para todos los gustos allí en dreamingspanish.com. Y lo mejor de todo es que están los vídeos, todo el contenido está graduado por nivel de dificultad y son nuestros propios usuarios los que puntúan el nivel de dificultad de los vídeos para que cualquiera que busque un vídeo de un nivel en concreto pueda asegurarse de que ese es el nivel del vídeo realmente, es el que han seleccionado los usuarios y que realmente se va a adaptar a su propio nivel. Entonces, es algo de lo que estamos muy orgullosos y muy contentos porque lo más importante para aprender un idioma es escucharlo, pero sobre todo entenderlo, porque si escuchas y no entiendes nada, pues no puedes aprender mucho. Así que nosotros hacemos contenido que realmente sea comprensible a cualquier nivel, desde muy, muy principiante hasta avanzado. Y sí, ahí está para todo el mundo, para que le echéis un vistazo, porque realmente todo el mundo puede encontrar contenido interesante allí, con todos los temas que cubrimos y los formatos. Bueno, merece la pena ir y echarle un vistazo, así que os animamos a que vayáis a dreamingspanish.com y lo veáis por vosotros mismos. Así es, así es. Y sí, y por último, lo último que os vamos a pedir es que si os ha gustado este episodio, nos dejéis una pequeña reseña en Spotify o en Apple Podcasts, porque eso nos ayuda a que nos encuentre más gente que también quiere aprender español. Efectivamente, espero poder leer sus reseñas y claro que van a poder escuchar muchos más episodios en este podcast de Dreaming Spanish, pero también visiten la web de dreamingspanish.com para que sigan aprendiendo y puedan ver visualmente muchas aventuras y muchos profesores con muchísimos acentos. Muchas gracias. Exacto. Bueno, gracias a ti, Andrea, gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.